Hola Fabio, estamos pues hoy vamos a grabar el video final del curso. Mi nombre es Juan Camilo Izaza. Simón Fernández, María Camila Silva. María Juliana López. Valentina Medina. Alejandro García. Bueno, entonces retomando un poco lo que se ha dicho a lo largo, pues como lo que hemos hablado y discutido a lo largo de todo el semestre, hoy como que nos gustaría entender estos temas y cómo relacionarlos entre sí, con el fin de cómo poder entender como cuál era la finalidad de la clase. Entonces para comenzar, como que me gustaría definir como un arquetipo y cómo definirlo a partir de su etimología. Entonces pues comenzando vamos a ir en arge y en tipo. Entonces arge se puede entender como el origen y tipo como los diferentes modelos. Entonces como que en lo personal a mí como que después de haber estudiado todos los cementerios y todo esto, como que me gustaría entender el cementerio como el fin del origen, que precisamente el origen es lo que define el arquetipo, y como entender que esto como que, sí, como que realmente este es el espacio que fomenta y como que se le puede materializar a la palabra. Pero digamos también, o sea, yo lo que pensaba era que, digamos, el arquetipo tiene una conexión con el cementerio en cuanto, pues como cuando decían que pues, el rayo es como el centro de la tierra porque conecta como el cielo y la tierra, también me parece que hay una conexión como entre el arquetipo y el cementerio, en cuanto eso también es un centro porque está conectando como un fin con el inicio de algo. Entonces, digamos, también hay otra definición que no solamente es como entendiendo como el origen de la palabra, sino también hay otra definición de arquetipo, que pues se la puedo leer y es como un arquetipo también se puede entender como una estructura funcional que subyace a la conducta de un individuo, grupo o sociedad que en su conjunto establece una serie de automatismos a los que responde de una forma espontánea. Entonces, como les decía antes, el arquetipo, yo creo que, pues, lo que yo pienso es que la palabra como cementerio, como el espacio cementerio, es lo que mejor representa, como en cuanto a un espacio, a la palabra arquetipo. Precisamente porque es en estos espacios donde las personas, pues, pueden actuar de una manera diferente y como que están en función de vivir realmente el espacio y como de sentir el espacio. Entonces, digamos, como que hay muchos lugares, como el cementerio que nosotros, como que es el cementerio de San Martín, que a pesar de que sea un espacio moderno, que sea un espacio lleno de cualidades muy buenas que hacen que tenga una espacialidad excelente, es un espacio donde la gente se comporta de una manera diferente y es un espacio donde la persona puede tener una conexión directa con su origen, con su pasado y básicamente con sus antepasados. A mí algo que me parece muy interesante y me parece importante relacionarlo es como el hecho de que, pues digamos, nosotros en clásica vimos el concepto de que el cementerio fue realmente el primer edificio que como que existió, como el primer como edificio que uno tiene en mente como al comienzo de la clase, como tú nos habías dicho mucho, Fabio, era el hecho de que pues, uno pensaba como en una cosa como techada y como para cubrirse la lluvia, pero realmente pues por lo menos en clásica, lo que nos explicaron fue que el primer edificio constaba de un montículo de tierra que, o sea, podía ser una persona que estaba enterrada. Entonces, digamos que eso me parece muy interesante y también como haber explorado eso en clase, como el concepto de que nosotros empezamos a hacer arquitectura por el hecho de que o sea, vemos la vida y entendemos la vida de una manera diferente como pues, el resto de los animales. Porque al fin y al cabo nosotros entendemos que hay un fin, que nosotros pues acabamos en cierto punto y que eso nos lleva como a querer, pues digamos, vivir como la vida que tenemos antes de ese fin, como que ya tenemos prescrito y entendemos como algo pues, negativo de una manera como diferente y por eso digamos hemos podido llegar a la arquitectura. Digamos, me parece muy como importante relacionarlo como con el concepto también como que hemos hablado de los homo sapiens y todo eso, porque es algo que pues está desde nuestros orígenes y que digamos, yo creo que también eso está muy marcado en el concepto también de las cuevas, de cómo pues empezamos a dibujar en las cuevas por el hecho de que el cementerio es una otra forma de entender que entendemos la vida de otra manera. Y el hecho de haber dibujado en las cuevas también demuestra que los seres humanos hemos entendido la vida y hemos querido como de alguna forma demarcarla y dejarla como plasmada. Entonces, sí, en parte entiendo que digamos el dibujo explica y determina algo, o sea que un buey no existe antes de dibujarlo, que un toro no existe antes de dibujarlo, pero también entiendo que el dibujo es una forma de plasmar para la posteridad pues algo, o como por lo menos dejarlo ahí, y también yo creo que eso es un cementerio también en parte es ese concepto de dejar a alguien que pues ya pasó y pues dejarlo ahí y como que pues uno tener un lugar a donde volver a de alguna forma ritualizarlo. Digamos, otra de las cosas que lo que García estaba diciendo que es más súper interesante es como entender que no solamente el cementerio es el lugar que permite como esta conexión, sino digamos como lo decía la cueva. Uno de los ejemplos es la cueva de Chauvet que estuvimos pues como analizando también en una parte del curso. Y es interesante ver cómo esa cueva que tiene 32.000 años logra plasmar también como en sus paredes una historia y una cosa como en la cual las personas que entran pueden estar siempre conectadas con el origen, con la historia, con los antepasados, y siempre como un constante contacto de las personas con su pasado, y hay ciertos lugares que lo comentan
de una manera increíble. Y pues uno de esos son las cuevas, por ejemplo, de donde están como todos los dibujos rupestres y además los cementerios. Bueno, otra temática pues muy importante que tocamos en la clase fue la del rito, que era muy repetitivo, la vimos en diferentes culturas, la vimos en diferentes tiempos, pero pues el rito vemos que como que siempre se ha mantenido en la historia y ha sido una parte fundamental como en la vida del ser humano, sea en los inicios, ahora en la actualidad y va a seguir siendo en el futuro. Y pues uno de los primeros ritos que encontramos es precisamente esa de honorar a los muertos o de como hacer algún tipo de celebración o homenaje de las personas que ya no están. Entonces, pues, todo este proyecto que hemos llevado en todo el semestre de analizar un cementerio, de entender cómo se construye, de entender cuál es su espacialidad, qué intenciones tiene, o sea, todo lo que viene con sí el cementerio es ver cómo la humanidad, mientras ha evolucionado, ha encontrado maneras mediante la arquitectura para mantener estos ritos, obviamente dándole pues importancia al tiempo, al momento, a la cultura, al lugar, al espacio, pero pues siempre se ha mantenido y podemos entender no solamente en el pasado, sino ahora en el presente cómo esto pues nos ha podido, como que sigue presente en la vida de nosotros y es un rito que va a seguir en la vida pues del ser humano. Bueno, y uno de los propósitos que yo considero que siempre ha estado en la clase es como siempre preguntarnos como el origen de la arquitectura, si fue como por supervivencia o si fue un instinto. Entonces siempre es como una constante como interrogación, como nosotros, como, y también indagación, como querer investigar más de qué diferentes posibilidades hay para el origen de esta. Ya, como... Sí, entonces digamos con eso es súper interesante entender que también este curso nos dio las posibilidades de saber un poco más del hombre y entender un poco de el hombre porque realmente hace la arquitectura, que es una cosa que hace él mismo para él mismo. Entonces pues no sé, como que en lo personal, tomando como referencia el espacio que más estudiamos este semestre, que son los cementerios, yo considero que el hombre hace arquitectura con el fin de satisfacer una necesidad básica que consta en solucionar y crear espacios que permitan al humano llevar a cabo diferentes actividades. Entonces como que realmente estas actividades son actividades y están pensadas, los espacios están pensados para básicamente hacer que el humano se sienta cómodo, para que la persona que está ahí se sienta a gusto y como que el espacio fomente y ayude a la persona a realizar su actividad. Entonces, por ejemplo, como que en un lugar que no es un cementerio, pues es difícil que un grupo de personas, una persona como que esté en el rito como de despedir a un ser querido, como de ir a visitar a una persona pues que ya no está. Entonces como que, sí, pues básicamente eso, como que en verdad el hombre hace arquitectura para solucionar algunos problemas y se debe sentir refugiado y como que seguro y como confidente como de estar en ese lugar. Para mí, y recogiendo un poquito todo lo que han dicho, lo importante del curso se me ha hecho un tema, se podría resumir en la universalidad de lo que hemos manejado desde el principio, no solo lo que teníamos como concepción del origen de la arquitectura, como el techo para protegernos de la lluvia, que era un tema universal que se repetía tanto en África como aquí en Latinoamérica y pues, en todos lados, sino que lo fuimos empezando a ver como un tema del origen a partir del cementerio. Y lo que decía García también, de cómo al principio del curso vimos el origen, desde que el origen de la arquitectura salía en el momento en el que el hombre intervenía en la naturaleza. Entonces, pues eso también era universal y después lo empezamos a manejar y lo empezamos a estudiar a partir del cementerio que estamos viendo, en donde son concepciones universales de lo que es la arquitectura. Y pues precisamente en nuestro caso es muy interesante ver cómo la arquitectura moderna sigue siendo una arquitectura muy universal en cuanto a que es muy flexible a lo que puede llegar a ser. Entonces Juan Camilo hablaba, por ejemplo, de los diferentes usos que puede generar la arquitectura, y en este caso no solo se maneja un espacio de rito, sino que se maneja un espacio que es flexible a diferentes usos, siendo este también un parque y un espacio de ritos para diferentes culturas. Entonces, pues resumiendo, se me hace muy importante ese hecho de entender la arquitectura y su origen como un hecho universal y no un hecho puntual que nace de una cultura, sino algo que todos entendemos a partir como de una mentalidad colectiva
y pues qué es lo que nos une a todos. Digamos, a mí también se me hace un poquito interesante mencionar, pues como un poquito mejorar y como expandir un poco el tema de las actividades y como de la arquitectura, cómo ayuda como a que los seres humanos hagan esas actividades. Y se me hace como que hay miles de ejemplos, en verdad no podemos mencionarlos todos, pero como que esto se hace evidente, que el humano siempre está buscando espacios adecuados para realizar sus actividades, y esto pues lo podemos ver desde el momento en el que el humano busca una cueva y como que se adentra 200 metros pues, dentro de la cueva para hacer los dibujos, o como desde el momento en el que el ser humano busca un lugar específico, un cementerio para ir a acordarse de la persona pues, que se murió. Entonces como que siempre hay como una intención de buscar el lugar en el que él se siente cómodo realizando ciertas actividades. Entonces, yo creo que lo importante de eso también es un poco como entender que cuando una persona se siente cómoda, de pronto lo que está tratando de hacer es como buscar algo que en el pasado lo ha hecho sentir cómodo. Entonces, como que tratar, como con eso también, lo que el ser humano también busca, es buscar una conexión con su pasado, mirar cómo ha hecho que antes se sienta cómodo, y como entender también como su origen, como todo eso que ha vivido a lo largo de toda su vida. A mí también me parecen como importantes dos cosas que hemos también, pues, una de las cosas que hemos discutido en clase, digamos, como el hecho de que del rito fundacional, pues en la clase hablamos del rito fundacional etrusco y también vimos como que eso también pues, se repetía de alguna forma en otras culturas de forma diferente, pero pues parecida. Digamos, yo creo que nuestro cementerio, que es el de San Martín en la ciudad de Linz, en Austria, tiene como un poco de eso, digamos, en el sentido de que pues al averiguar acerca de la geografía y de cómo está ubicado dentro del espacio, porque pues, está ubicado en un cementerio mucho más grande, que es pues, un parque también público, me parece muy interesante, digamos, como que el concepto, digamos, del Carus y el de Cumanus, aunque no esté explícitamente puesto ahí, pues sigue como con ese concepto de que pues toca delimitar como el espacio de cierta forma, como con cierta orientación. Entonces, digamos, el cementerio en cierto punto está como mirando hacia una carretera que está hacia enfrente y, digamos, desde ahí hay una línea como imaginaria que uno podría como realizar y después uno está mirando hacia otros dos lados del parque donde también se podría como realizar otra línea imaginaria que son perpendiculares entre las dos. Digamos, eso me parece muy, muy interesante porque digamos, esas líneas también definen de alguna forma la forma en la que las personas caminan por el espacio, la forma en la que ciertos lugares tienen como ciertas cosas representativas. Entonces, digamos, lo que se podría considerar pues una de estas líneas imaginarias, estos caminos, es el lugar donde está la parte como musulmana del cementerio, que también mira hacia el cementerio musulmán. Después está otra parte que es una zona como de donde dejan como pues, las personas que se creman, y es un patio mucho más interno, mucho más pequeño, pero que también tiene una entrada como de alguna forma simbólica hacia el parque, y después hay un eje transversal que es la sala principal del cementerio, que también es una zona de entrada, es una zona de salida, y también se relaciona en ese concepto como con la conexión entre la gran carretera y el parque interior, y pues como un monumento que sigue derecho por ese mismo camino. Entonces me parece muy interesante el hecho de que en ese mismo como tipo de rito etrusco, como que uno pueda identificar como relaciones como con los edificios que pues ya conocemos y que pues a simple vista no tienen nada que ver, pero al uno pues entender como los conceptos y las cosas que se han trabajado la humanidad en la arquitectura como a lo largo del tiempo, y la fundación de la ciudad y la fundación de un edificio y lo que sea, uno puede ver cómo eso se sigue trasladando la arquitectura de manera subjetiva, porque finalmente yo no creo que los arquitectos hayan pensado en eso al momento de crear el edificio, sino que es algo que de manera subjetiva todos pues lo vamos pensando y lo vamos como organizando el mundo de esa manera. Y otra cosa muy interesante es el hecho de que pues ya como mis compañeros han dicho, nosotros los seres humanos buscamos la mejor forma como de crear espacios que sean para diferentes tipos de ritos, y me parece muy interesante el hecho de que creemos tipologías para eso, o sea, que vengan de la nada, porque finalmente pues como hemos visto muchas veces en la arquitectura, la ciudad y los edificios son organismos como artificiales, y el hecho de que sean organismos artificiales también tiene que ver con el hecho de que son cosas que nosotros mismos hemos creado a partir de cosas que seguimos repitiendo, es otra cosa, pero desde un comienzo no existían así de por sí. Entonces me parece muy interesante el hecho de que nosotros los seres humanos también seamos como los seres que creamos diferentes tipos de tipologías y creemos diferentes tipos de edificios que, pues, o sea, podríamos haber hecho cementerios que hayan sido templos y después los templos que se vuelvan cementerios. Y pues, bueno, pues yo creo que pues, así es como pues terminamos nosotros los videos de este semestre, concluyendo pues básicamente, no, pues entendiendo básicamente el origen de la arquitectura y cómo se puede relacionar en cualquier ámbito, en cualquier espacio, y pues... Sí, como entender que cada temática o cada tema que tocó pues Fabio en la clase, aunque algunas veces parecía que como que no tuviera nada que ver, finalmente sí
pudimos relacionar todo de cómo se originó la arquitectura, qué es el arquetipo y cómo sigue influenciándonos ahora en la actualidad. Listo, bueno, y muchas gracias. Gracias, Fabio. Gracias. Gracias, Fabio.